Muy buenos días, amados. El Señor les bendice. Hoy es un día hermoso, hoy es un día maravilloso, porque Dios está con nosotros. Y si Él está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Amados, en la última enseñanza que compartí, que se llama Transforma, hablamos acerca de cómo nosotros hemos sido escogidos por Dios con un propósito. Dios nos ha escogido para transformar nuestras vidas, para cambiarnos a través de la luz de Cristo en nosotros. Y nos ha escogido para que nosotros también, a su vez, seamos un instrumento de cambio y de transformación. A través de su Espíritu Santo, a través de esa luz de Cristo, en el lugar donde estamos, en el lugar donde nos encontramos, y con los dones, las habilidades, la vocación, el poder, la unción y la luz de Cristo podemos traer ese cambio y esa transformación. Amados, pero hay que tener cuidado. Quiero hacerles una advertencia. El enemigo siempre va a querer venir a atacar nuestras vidas para que nosotros no alcancemos esos propósitos de Dios, para que nosotros no logremos ese cambio y esa transformación. Y por eso en esta enseñanza vamos a ver 3 elementos claves para no sucumbir ante las tentaciones del enemigo. 3 elementos claves. Y para esto, mi amado, vamos a ver en la vida de nuestro Señor Jesucristo, que dice la Escritura que es nuestro sumo sacerdote, que se compadece de nosotros y de nuestra debilidad, que fue tentado en todo, pero sin pecado. Fue tentado en todo como nosotros, pero no pecó. Así que vamos a ver estos 3 elementos en la vida de nuestro Señor Jesucristo. Y para eso, mi amado, quiero invitarte a leer Mateo capítulo 4. Vamos a leer del versículo 1 al versículo 11. Mateo capítulo 4, versículo 1 al 11. Dice: Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo: Si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo: Escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo: Si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está: a sus ángeles mandará cerca de ti y en sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Jesús le dijo: Escrito está también: No tentarás al Señor tu Dios. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos, y le dijo: Todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo: Vete, Satanás, porque escrito está: Al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. El diablo entonces le dejó, y aquí vinieron ángeles y le servían. Oremos, amados, y pidámosle al Señor que sea Él dándonos entendimiento en esta su palabra, que su Espíritu Santo sea presente enseñándonos todas las cosas. Bendito Dios, maravilloso Padre eterno, delante de tu presencia, Señor, en esta mañana, en este día, en este tiempo precioso, pidiéndote, Dios, que seas tú hablándonos a través de tu bendita, de tu preciosa y maravillosa palabra. Pidiéndote, Dios eterno, Señor, que tu Espíritu Santo, el Maestro por excelencia, aquel que nos conducirá a toda verdad y que nos revelará todas las cosas y que nos dará a conocer tus palabras, Señor, obra en cada uno de nosotros. Abre nuestro entendimiento, Señor. Abre nuestra mente, Señor, para que tu palabra, Señor, pueda ser entendida, comprendida, Señor, y que esa palabra baje de nuestro pensamiento e intelecto a nuestro corazón, Señor, y podamos ponerla por obra para gloria tuya, Señor.
Padre, te damos muchas gracias. Gracias, Espíritu Santo. Gracias porque tú estás con nosotros, con cada uno, Señor, allí en cada casa, en cada hogar, en cada familia. Tú estás, Señor precioso, para llevarnos a toda verdad. Te damos gloria, honra y alabanza, Señor, por siempre. Amén y amén. Amén, amado. En el pasaje leemos que Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado, y después de haber ayunado 40 días y 40 noches tuvo hambre y vino la primera tentación. Vino el tentador y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. ¿En qué consistía la tentación? ¿Puede Dios convertir las piedras en pan? Por supuesto. ¿Desea Dios proveer para sus hijos? Claro que sí, un sí rotundo. ¿Cuida Él de sus necesidades físicas más elementales? Naturalmente. Y Jesús lo sabía. La tentación de Satanás fue no si Dios podía hacerlo, si Él podía hacerlo, sino que le dice: si eres hijo de Dios. Jesús está siendo tentado para que dude de su identidad. Se halla ante una necesidad física desesperada, legítima. Carece de lo que todo ser humano necesita y debe tener para sobrevivir. Y en esta condición desvalida y desesperada es que viene la tentación. Viene Satanás a decirle: ¿eres tú realmente un hijo de Dios? ¿Eres tú el hijo de Dios? Hambriento, sediento, mira las condiciones en las que estás. ¿Cuántas veces no ha venido el tentador a nosotros, amados? Cuando nos hallamos y nos encontramos a veces en situaciones de necesidad, situaciones como tal vez las que nuestro Señor Jesucristo vivió. La palabra de Dios nos dice que Él fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado. A veces como cristianos tenemos la tendencia a pensar que Jesús y que Dios solo nos conduce a pastos verdes, a lugares de abundancia. Pero la verdad es que a veces Dios también nos conduce a lugares de desierto con un propósito, con el propósito de prepararnos, como el Espíritu de Dios llevó a Jesús, con el propósito de prepararlo para la obra que venía, para lo que Él iba a hacer. El Espíritu Santo y Dios eterno a veces nos conduce a lugares de desierto. Tal vez hemos vivido momentos donde hemos pasado necesidades físicas. Tal vez hemos tenido ausencia de algunas cosas, aún siendo hijos de Dios, aún siendo hijos amados de Él. Pero Dios lo ha permitido para prepararnos, para capacitarnos, para que aprendamos a confiar en Él, a creer en Él, a mantenernos en Él. Este impedimento, esta situación física que nuestro Señor Jesús estaba viviendo de tener hambre, de tener esa necesidad vital de alimentarse, no iba y no lo hizo dudar a nuestro Señor Jesucristo de que Él era Hijo de Dios. Y la forma como Jesús responde y reacciona a esta tentación es la que nosotros debemos tener en cuenta para cuando venga el tentador a hacernos dudar de nuestra identidad. Jesús le dijo: escrito está. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Nuestro Señor Jesús estaba plantado firme en su identidad como Hijo de Dios. Estaba plantado firme en la palabra de Dios, en las promesas de Dios, que son en Él sí y en Él amén. Y esa debe ser nuestra actitud cuando vengan los ataques de este tipo del enemigo. Cuando el tentador quiera venir a decirnos: pero si tú eres hijo de Dios, ¿por qué estás en esta situación? Si tú eres hijo de Dios, ¿por qué tienes esta escasez? Si tú eres hijo de Dios, entonces nosotros responderemos con la palabra de Dios, con la palabra del Señor. Soy un hijo de Dios. He sido comprado, lavado, redimido por la sangre del Cordero.
Cristo Jesús me escogió, he sido comprado con su sangre, hago parte de su familia, soy su hijo, soy su hija y Dios tiene cuidado de mi vida. Esto que estoy viviendo es transitorio, es temporal y es una preparación para lo grande que Dios está haciendo, para lo grande que Dios está obrando, para esos propósitos de Dios grandes, maravillosos y eternos, amado. Esa debe ser nuestra respuesta. Esa debe ser el primer elemento para que nosotros podamos ser una persona que transforma y no sucumbir ante las tentaciones de Satanás, para no sucumbir ante las tentaciones de nuestro enemigo, del enemigo de nuestras almas y abandonar el propósito de Dios. Lo primero es que tengamos una identidad correcta, como lo dijo y como nos lo mostró nuestro Señor Jesucristo a través de esta palabra. Una identidad correcta. Soy un hijo de Dios, a pesar de que esté viviendo esta circunstancia y esta situación, a pesar de que tenga estas carencias momentáneas, a pesar de que esté viviendo esta situación. El Espíritu de Dios me ha conducido a este lugar donde estoy siendo preparado para conocer a Dios, preparado para alcanzar esos propósitos y esos planes de Dios para mi vida. La siguiente clave, el siguiente elemento para poder transformar es tener una visión correcta. El siguiente elemento para poder transformar es tener una visión correcta. Después de que Jesús fue tentado esta primera vez y haber ganado y haber vencido sobre esa tentación, dice que Satanás volvió a tentarle y lo llevó allí al pináculo del templo, ¿verdad? Y le dice, si eres hijo de Dios, lánzate, porque escrito está, le da unos argumentos, ¿verdad? Que enviarán a los ángeles para que te sostengan, para que te levanten, muestra tu poder. Jesús no había venido para demostrar su gran poder y su grandeza. Jesús había venido a servir, ese era el propósito. Había venido a obedecer esa voluntad de Dios. Él no había venido a defender al Padre, a mostrar si Él era Dios. Él había venido a obedecerle, a eso Él había venido. Y el enemigo, amado, querrá venir a tentar tu vida y a tentar mi vida. Querrá venir a decirnos, pero muéstrate. Luego no has llegado hasta aquí por la fuerza de tu mano, por tu grandeza, por tu poder, porque tú eres una persona muy buena, porque eres una persona elocuente, porque eres una persona que tiene grandes habilidades. Esa tentación de poder, el enemigo querrá venir a colocarla a nosotros para que sucumbamos, para que caigamos. Va a querer que nosotros nos desviemos y nos apartemos para que la mirada se ponga en nosotros y no en Dios. Pero en esos momentos, amados, podemos hacer como hizo nuestro Señor Jesucristo, tener una visión correcta. Yo no estoy aquí para que la gloria sea para mí. Yo estoy aquí para hacer la voluntad de Dios. Yo estoy aquí para obedecer a Dios. Yo estoy haciendo esto porque Dios me ha pedido que lo haga, porque Dios me ha creado y me ha hecho para que yo haga su voluntad, para servirle es que yo vivo, para obedecerle es que yo vivo. Y podamos nosotros tener este segundo elemento bien presente y es tener una visión correcta. El por qué y el para qué hago lo que hago, por qué y para qué yo vivo, es para su gloria y para su honra, para obedecerle y para cumplir sus propósitos. Eso nos va a ayudar, amados, a mantenernos centrados, a mantenernos en el objetivo, a tenernos con la mente clara,
a alcanzar el propósito de Dios y poder ser ese elemento y ese agente de transformación que trae cambio, que transforma, porque nos mantenemos alineados con Dios, a su voluntad y a sus propósitos para nuestra vida. Así que ánimo, adelante. Cuando el enemigo quiera venir a decirte, pero tú, ¿por qué no haces esto? ¿Por qué no te muestras? ¿Por qué no haces aquello? ¿Por qué si puedes hacer tal cosa y que Dios te va a respaldar, que Dios va a hacer? Pero tú sabes que a eso Dios no te ha llamado. Mantente firme y mantente fiel a Dios, en obedecerle a Él, en hacer su voluntad, en servirle. Tercer elemento clave. Cuando el enemigo ve que una persona no cae con una tentación ni cae con la otra, entonces va con otra tentación. Y dice la escritura que llevó a Jesús y que le mostró todos los reinos, todas las naciones de la tierra, y que le dijo que todo eso sería suyo si postrado le adorara. Ahora bien, Jesús sabía que él era hijo de Dios. Jesús sabía que no tenía que probárselo, que él había venido a obedecer y a servir a Dios. Ahora, también Jesús sabía que las naciones de la tierra son su herencia legítima, porque el Señor se lo ha prometido, y lo encontramos en Apocalipsis y en otros pasajes de la Escritura. Las naciones de la tierra ya le pertenecen a Jesús. No se trataba de que fueran de Él o no fueran de Él. Las va a tener. Un día va a recibir la honra de las naciones, ¿verdad? Aquí la tentación se trataba de que el diablo le estaba diciendo, si tú ahora mismo te postras, si tú ahora mismo te arrodillas y me adoras, entonces inmediatamente yo te daré las naciones de la tierra. Eso está en el versículo 9. En el versículo 9, y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. El enemigo lo tienta diciéndole, muy bien, sabes quién eres, sabes que eres hijo de Dios y sabes que no necesitas probarlo, sabes que has venido a obedecerle, sabes que has venido a servirle y conoces qué es lo que te pertenece. Te haré una mejor oferta. Te entregaré las naciones ahora mismo, sin espera de nada, sin burlas, sin oposición, sin juicio, sin prisión, sin flagelación, sin cruz y sin muerte. Jesús, puedes ascender directamente a la categoría y dejar de ser el simple carpintero y tomar posesión ya inmediatamente de las naciones y ser el príncipe del universo. Lo único que tienes que hacer para ahorrarte el precio que cuesta cumplir esta misión es cambiar tu lealtad al método, a la estrategia. Puedes escoger hacerlo a la manera de Dios, como Dios te está diciendo que lo hagas, o puedes hacerlo como yo te estoy diciendo. Si te postras y me adoras, yo te lo voy a dar. Satanás lo está tentando y le está poniendo una estrategia diferente y le está diciendo, está bien, esto es tuyo, pero lo puedes conseguir de una manera más fácil, de una manera más sencilla, más simple. Te puedes evitar la prueba, te puedes evitar el sufrimiento, te puedes evitar todo ese dolor si tú lo haces a mi manera. Es lo que Satanás le está diciendo. El Señor fue claro, conciso y le dijo, solamente al Señor adoraré y a Él solo serviré. Amados, Dios tiene propósitos con cada uno de nosotros, cosas grandes con nuestras vidas, con tu vida, no me canso de decirlo. Dios te escogió para transformar tu vida y transformar todo tu entorno a través de ti, de tu vida, con el poder de Dios, de su Espíritu, a través de los dones, talentos y todo lo que Dios ha colocado y ha depositado en ti. Amados, pero debemos hacerlo a la manera de Dios. No podemos querer evitar, no podemos evitar
las pruebas de la vida. No podemos evitar el dolor o el sufrimiento que a veces esto nos trae. Dios permite que nosotros pasemos por allí porque esto nos prepara, nos fortalece, esto nos hace mejores. Cuando nosotros somos pasados por el fuego, por estas situaciones y circunstancias, el Señor quema todo aquello que no es de Él, que no le agrada. La tentación que el diablo va a querer lanzar a tu vida es: hazlo de la manera fácil, hazlo como yo te digo, va a ser más fácil y más sencillo. Amado, eso te desviaría totalmente del propósito, te sacaría del propósito y de la voluntad de Dios y de la voluntad del Señor. Dios quiere hacer una obra con nosotros, quiere que seamos esos agentes de transformación, pero la estrategia la tiene Él. Y debemos hacer las cosas a la manera de Dios. Jesús había venido a servir, Jesús había venido a obedecerle, Jesús venía con un plan grandioso, amado, con un plan maravilloso que era la salvación de este mundo, la salvación de los pecadores, la salvación de las almas, ese plan maravilloso por el cual tú y yo ahora estamos aquí y un día estaremos en la eternidad y en el reino de los cielos con Él. Pero había que hacerlo a la manera de Dios, con la estrategia de Dios. El tercer elemento a tener bien en cuenta para que tú puedas ser un agente que cambia, que transforma, para que transformes, es que tienes que usar la estrategia correcta. La estrategia correcta. El enemigo querrá traerte, querrá tentarte para que uses de su estrategia, para sacarte de los planes y de los propósitos de Dios, para que no se pueda llevar a cabo lo que Dios quiere hacer contigo. Pero tú puedes hacer como nuestro Señor Jesucristo nos enseña en la palabra. Solamente al Señor adoraré y a Él solo serviré. Yo voy a hacer las cosas a la manera de Dios, aun cuando me cueste, aun cuando sea más difícil, aun cuando sea más duro. Pero a veces, amado, lo difícil es necesario. Y quiero decirte otra cosa, va a valer toda la pena, va a valer la pena. Así que la invitación, amado, es a que avances, a que sigas adelante, a que puedas tener tu identidad en Cristo Jesús, que puedas saber que eres un hijo de Dios a pesar de las circunstancias que puedas vivir, que tengas una visión correcta, a qué viniste y no te desvíes de ella y no te salgas de ella, ¿verdad? Y que lo hagas a la manera de Dios, con la estrategia de Dios. Y así vas a poder hacer y cumplir el propósito de Dios, que es que transformes, que te escogió para transformar. Vamos a orar, amados, dándole gracias al Señor por su bendita palabra. Gracias a nuestro amado Señor Jesucristo, que es nuestro ejemplo a seguir. Y gracias por su bendita palabra, porque nos ha dado claridad. De pronto tú en estos días has estado enfrentando alguna tentación como las que hemos mencionado. Y esta palabra te ha servido y ha sido de libertad para tu vida. Vamos a darle gracias a Dios porque nos prepara para cuando estas tentaciones vengan a nosotros y nosotros no caigamos en ellas, sino que avancemos en los planes y propósitos del Señor para nosotros. Oremos, amados. Padre eterno, bendito Dios, queremos agradecerte, Señor, por esta tu palabra hermosa, preciosa y maravillosa. Esta palabra tuya que tiene poder para cambiarnos, transformarnos, que cumple el propósito para lo cual tú la envías y no regresa vacía. Gracias, Señor, porque nos conduces a toda verdad y la verdad nos hace libres. Gracias porque en este día, Señor, nos has dado los elementos para prepararnos y ser esas personas que traen una transformación en su entorno, Señor. Que somos esos agentes de cambio para transformar, Dios del cielo y de la tierra. Padre, te pedimos que tú nos ayudes. Te pedimos, Dios eterno, a que nosotros podamos tener esa identidad de hijos de Dios. Padre, que las circunstancias de la vida, Señor, las carencias o falencias que en el momento podamos tener o el desierto en el que estemos pasando o momentos de prueba que estemos viviendo, Señor. Padre, no dudemos de nuestra identidad de hijos de Dios.
que tú sigues cuidando de nosotros, nos sigues amando y estamos allí por tu voluntad porque nos estás preparando, Señor, para lo que viene, Señor, para que podamos cumplir esos propósitos tuyos, Señor. Ayúdanos a tener esa visión correcta, Señor, en el nombre de Jesús, esa visión correcta. ¿Para qué estamos? ¿A qué vinimos? A servirte y a obedecerte, a lo que tú tienes para cada uno de nosotros. Padre, si alguno en este punto de la vida dice, yo todavía no sé para qué Dios me hizo, no encuentro mi propósito, Señor. Tú ahí estás para revelárselo. Te pido, Señor, que tú le reveles, que tú le muestres, que pueda esta persona buscarte y entrar y meterse contigo, Señor, y tú le reveles, Señor, cuál es el propósito que tú tienes para con su vida, Señor. Cómo puede cambiar y transformar y llevar esa luz tuya de Cristo, Señor, Padre, en el lugar donde tú has decidido colocarle, Señor. Padre, y ayúdanos, Señor precioso, a hacer las cosas a tu manera, Señor. Creo que allí en esa última tentación, muchos de tus hijos caemos, Señor. Porque a veces queremos las cosas que sean más sencillas, más fáciles. Queremos evitar el dolor, el sufrimiento, la prueba, la dificultad, lo difícil. Queremos como hacerle el quite y hacerle a un lado, Señor. Padre, ayúdanos, fortalécenos, Padre. Ayúdanos a entender y a comprender que aun cuando sea difícil, a veces tú estás allí con nosotros, que no nos dejas y tú no permites que seamos tentados, probados más allá de nuestra capacidad, que tú estás allí para fortalecernos y ayudarnos y que esos momentos, Señor precioso, son pasajeros transitorios y que con la ayuda tuya los podemos pasar y vencer, Señor. Que podamos, Dios del cielo y de la tierra, comprender, Dios eterno, que allí en esos momentos, Señor, tú estás purificándonos, santificándonos, probándonos como al oro, Señor, para poder hacer lo grande que tienes, Señor, a través de nuestras vidas, para poder cumplir ese propósito, Señor, para que podamos, Señor, ser esos agentes de cambio. Ayúdanos, Dios del cielo y de la tierra. Te lo pedimos en el nombre de Cristo, que empleemos, Señor, las estrategias y las maneras tuyas. En el nombre de Cristo te lo pedimos y damos muchas gracias, Señor, y gracias por tomarnos y hacernos, Señor, parte de tu reino y permitirnos, Señor, extender tu reino en esta tierra, ser agentes de cambio, ser esa luz, Señor, que alumbra en un lugar alto, Señor, que trae cambio y transformación. Gracias, Dios eterno, por lo grande que tú estás haciendo a través de cada vida en las familias, en los hogares, en las comunidades, aún en las naciones, Señor. Gracias, Jesús. Gracias por ese privilegio grandioso que nos das de amarte, de servirte, de caminar contigo, de vivir para ti, de cumplir, Señor, de hacer parte de tus sueños y tus visiones. A ti damos gloria y honra por siempre, Jesús. Amén y amén. Amén, mis amados. Dios les bendice, Dios les guarde, que tengan un excelente día de descanso y una semana llena de la gracia de Dios. Y recuerda que estás en esta tierra para transformar.